Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Yancy Guadalupe Urbina González, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntada? Lo juro. Pueden tomar asiento. Bueno, muchas gracias por asistir al citatorio. Quizás aclarar ciertos puntos. Este citatorio se hace en base a documentación y en base al mandato que se nos ha dado por parte de la Asamblea de investigar los sobresueldos. Específicamente tenemos dicha obligación. Al realizar dicho mandato, nosotros citamos exfuncionarios. Usted está en calidad de citada, no es invitada, sino tiene la calidad de citatorio, lo que usted puede ver, y el desarrollo de la misma comisión especial. Estoy seguro que usted ya lo sabe, pues anteriormente formó parte de la Asamblea. Esto quiere decir que las preguntas, tal como se las hagan los diputados, deben de ser respondidas de la manera en que se le es preguntado. Por otro lado, quiero que tenga algo claro. Nosotros estamos haciendo esta exploración en el tema. Quizás me voy a esperar, necesito que me ponga atención. Nosotros estamos haciendo esta exploración en el tema. Pero realmente para que usted esté sentada ahí es porque hemos podido recabar elementos de juicio para poder determinar que es necesario su citatorio. Por eso lo hemos hecho. Las dos personas citadas este día lo hemos hecho en base a elementos y documentos que hemos recolectado. Esto es importante que usted lo sepa, porque quiere decir que lo que usted conteste y quede grabado en audio y en video se va a contrastar específicamente con esa documentación. Algunas de ellas los compañeros diputados la sacarán ahora en este citatorio, otras no. Pero esa documentación probablemente vaya a dar a la Fiscalía. Entonces quiero que usted tenga la conciencia de que sus respuestas van a ser contrastadas con documentos públicos probatorios que ya tenemos. Entonces es importante que lo tenga en cuenta porque en este momento se puede constituir otro delito que se llama falsedad. ¿Por qué? Porque la comisión especial tiene un mandato específico y lo que usted conteste va a ser ocupado precisamente para emitir ese dictamen que va a generar una postura de la Asamblea Legislativa, una posición. Entonces, no puede mentirse. Si se constituye falsedad, se genera un nuevo delito y quiero que lo tenga en cuenta. Eso por un lado. En el otro sentido, es necesario que usted lleve la correlación y la continuidad en su postura. ¿Qué quiere decir? Que si usted le contesta a un diputado en un sentido y contradice lo que usted dijo más adelante, también se genera una posible falsedad. Entonces, ¿qué es en esencia lo que requerimos de usted? Y también para el mismo conocimiento suyo, es que se conteste por la verdad y para la verdad. El pueblo salvadoreño está atento a este citatorio y a las respuestas que usted da, y no solo por respeto al pueblo salvadoreño, sino también para no violentar ninguna normativa, es necesario que las respuestas sean en base a la verdad. Los diputados pedirán y solicitarán la palabra. Cada vez que un diputado le pregunte a usted, usted no necesita pedirme la palabra. Después que el diputado se detenga, usted inmediatamente le contesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Sí, muchas gracias, presidente. Haré algunas preguntas por efecto de acreditación para iniciar con los cuestionamientos en este citatorio. Señora Urbina, ¿nos podría decir su nombre completo?
Yancy Guadalupe Urbina González, ¿Cuál es su edad? 57 años. ¿A qué se dedica? A mis labores profesionales y particulares. Bien. ¿Cuáles han sido sus cargos públicos dentro de la función pública? Como funcionaria pública he sido presidenta de la Defensoría del Consumidor en 2 periodos y también he sido diputada por la Asamblea Legislativa, propietaria por San Salvador por el partido FMLN. Cuando ejerció el cargo de presidenta de la Defensoría del Consumidor, ¿en qué periodos, en qué años comenzó y en qué año finalizó? Inicié mi nombramiento como presidenta de la Defensoría del Consumidor el día 13 de diciembre del año 2011. Concluyó con el periodo de gobierno hasta el mayo de 2014. Y luego tuve un siguiente nombramiento a partir del 2 de junio del 2014 hasta el 30 de mayo del año 2018. Muy bien. Significa que fue funcionaria en los 2 gobiernos del FMLN. ¿Cuál era su relación con el expresidente Mauricio Funes? En términos generales, ninguna. ¿Cómo es que usted llega a ser nombrada como presidenta de la Defensoría del Consumidor? ¿Quién le ofrece ese cargo? Me comunica el señor secretario técnico de la presidencia, el doctor Segovia. Él me hace la comunicación sobre el potencial nombramiento de mi persona. ¿Le hizo una llamada? ¿Fue hacia usted personalmente? ¿Le escribió un mensaje? Una conversación telefónica. A través de una conversación telefónica. ¿Usted en esa conversación le confirmó que iba a aceptar este nombramiento o posteriormente tuvo alguna reunión privada con él? No, es una conversación únicamente telefónica. Después de que le hace este ofrecimiento, en esa conversación usted confirma que va a ostentar ese cargo. Sí. ¿En ese momento se le habló a usted de una remuneración? No. ¿Cómo establecen la remuneración que iba a recibir usted en ese cargo? Por ley. Ok. Las remuneraciones están establecidas por ley. ¿De cuánto era esa remuneración? Es la misma que ha establecido la ley desde el año 2007 a lo largo del nombramiento que tuve y es la misma de hoy, asciende a $5,000. O sea, esa no ha variado a lo largo de los últimos 12 años, 15 años. $5,000. Sí. En ese sentido, a estos $5,000 que usted por los cuales usted fue contratada, recibió de parte, ya sea de Casa Presidencial o de algún funcionario del gobierno de Mauricio Funes, algún tipo de remuneración extra. No. Le voy a hacer una serie de interrogantes. Le pediría se limite, para efectos de grabación, a responder sí o no. Durante sus periodos que estuvo fungiendo como presidenta de la Defensoría del Consumidor, ¿recibió usted estipendios? No. ¿Recibió usted durante ese periodo algún tipo de sobresueldos? No. ¿Recibió usted algún pago de buena fe? No. Gracias. Esas son mis preguntas por el momento, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra Walter Coto. Muchas gracias, presidente. Buenos días al pueblo salvadoreño y a todos los compañeros, colegas que este día estamos en esta comisión especial de sobresueldos. Bienvenida, Yancy Urbina. Le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales yo voy a necesitar que usted se pueda extender a la medida que usted considere pertinente las preguntas correspondientes. Usted fue funcionaria en 2 periodos, ¿verdad? ¿Es así? Desde el 2011, como le comenté, hasta el 30 de mayo del 2018.
2018. ¿Quién le tenía confianza a usted para poder ponerla en ese puesto de confianza? Valga la redundancia. No sé, no podría responder esa pregunta porque no sé a quién se refiere. Cuando le pregunto yo que quién era la persona que le tenía confianza con usted para poder ponerla en ese puesto, quién era la persona que le refería, quién era la persona que le decía, tengo confianza en que ella pueda hacer una buena labor o una excelente labor. ¿Quién le refería a usted? No sé quién me refirió a las personas Nadie que, la refirió. que me podrían nombrar. El nombramiento está claro que es por ley. Entonces, la persona que tiene la facultad para eso también está establecida en la Ley de Protección al Consumidor. Perdón. Lo que pasa es que el diputado le pregunta porque esos cargos son cargos de confianza. O sea, no es que salga el anuncio en el periódico para ver quién asiste, sino son cargos de estricta confianza. El cargo que usted desempeñaba era un cargo de estricta confianza. Así lo determina la ley. Confianza. Entonces, obviamente, la pregunta del diputado es porque está vinculada a la confianza de alguien en ese gobierno. Entonces, esa es la pregunta que le está haciendo él. Tiene la ley los requerimientos que puede tener una persona cuando es nombrada presidenta de esa institución. Se lo voy a hacer de otra manera para que usted vaya tal vez entendiendo. ¿Le tenía confianza el Funes a usted para ponerla en ese cargo? No lo sé, porque ese es un tema que le debería de preguntar a él. ¿Le tenía confianza el FMLN para ponerla en ese lugar? Los dirigentes del FMLN. No le puedo responder a esa pregunta porque no sé a quién se refiere. Esa es una figura jurídica. ¿No sabe usted a quién se refiere? No, ¿Le tenía confianza Salvador Sánchez Serén a usted? probablemente. ¿Sí o no? No le sé decir. Porque Para que la esa haya es puesta una en ese respuesta lugar que es porque usted le le tenía ten- confianza, ¿verdad que sí? Usted debería de hacerle esa pregunta a él, porque si él tuviese la confianza, él podría decir. ¿Usted se siente orgulloso de pertenecer al FMLN? Yo he militado y he sido parte del FMLN. No fue la de pregunta hace que le muchos hice. ¿Se años. siente orgullosa de ser parte del FMLN? Soy parte del FMLN. Y la gente que estaba ahí era su amiga, ¿verdad que sí? ¿Que estaba a dónde? En el FMLN, estamos hablando del FMLN. ¿Qué tiene En que la ver eso organización del FMLN. con el objeto de esta comisión? Estoy sentando bases. Ese es un tema que tiene que ver Me con responde la pregunta que le amistades. estoy haciendo. Estoy sentando bases. Ujú. Perdón, el diputado está haciendo una exploración. Le explico. Cuando ellos hacen estas preguntas, obviamente están haciendo una exploración. ¿Por qué le está preguntando? Bueno, usted perteneció a dos gobiernos del FMLN que han sido cuestionados. De hecho, los dos presidentes son prófugos de la justicia. Entonces, hay un mal manejo y apropiación, por ejemplo, en el caso de Funes, de fondos públicos, millones. Entonces, él, para poder estudiar un incremento patrimonial en su haber patrimonial, él está haciendo una exploración de los gobiernos. Lamentablemente para usted, el gobierno fue del FMLN. Prosiga, diputado, por favor. Gracias. Vamos al momento que le hice la pregunta con respecto a quién era la persona que le tenía confianza a usted para ponerla en ese cargo. Diputado, eso es una pregunta que yo no le puedo responder, porque usted puede preguntarle a la persona que tenía la competencia para nombrarme en ese cargo si me tenía confianza o no. Bueno, entonces Porque le voy a hacer la pregunta. calidad de confianza no se la puedo determinar yo. ¿Usted tenía un grado de amistad, de confianza con el expresidente Sánchez Serén? No, ¿No tenía usted ningún grado de amistad con él? no, Ni ningún grado de confianza con él. eso no lo sé. Ya le he mencionado que usted. el tema de la confianza es de él. Para nombrarme en ese puesto, debería de consultárselo a él. ¿Quiénes pertenecían en ese momento a la administración pública en el gobierno del FMLN en el primer periodo? Perdón, Nombres. ¿puede citar, precisar su pregunta? Sí, claro. ¿Quiénes pertenecían al gobierno en ese momento? Los cargos, los nombres, ministros. ¿Qué otros funcionarios había en ese gobierno? El gabinete de gobierno es público.
El Consejo de Ministros también es de ley. Supongo que podrá solicitar la lista. Conteste la pregunta. No tengo a la señora. mano la lista de los que fueron funcionarios. Él no le está preguntando a cabalidad, pero él le hizo una pregunta. Quiero aclararle algo. Al sentarse usted en calidad de citada, usted está obligado a contestar. Ahora, si no sabe, exprese no lo sé, pero no lo mande a él a verificar los datos. Él se los está preguntando a usted. Por favor, conteste si lo sabe, o si no lo sabe, diga no lo sé. No tengo a la mano la lista de los que fueron funcionarios de ese gobierno, porque el gabinete, como usted comprenderá, es amplio. Ok, ¿estaba el señor Gerson Martínez en ese gabinete? Ministro de Obras Públicas. Sí. Ah, entonces sí se recuerda. Sí. ¿Quién más estaba? Hay algunos otros ministros ¿Qué otros que también, estaban? ministro de Turismo, por ejemplo. ¿Lina Paul? En ese caso ella no tenía la calidad de ministra, era viceministra en ese momento, parece. Ok. ¿Quién más estaba en esos cargos en ese momento? Le comento que la lista no la tengo a la mano, entonces no le podría citar todos los nombres de las personas. ¿Quién era el ministro de Agricultura y Ganadería en aquel entonces? Del Primer periodo. El ministro de Agricultura, me parece que fue el señor Pablo. No recuerdo el apellido, Pablo. El señor Hugo Alexander Flores no fue ministro en ese momento. Ministro no, ¿Qué fue él? viceministro. ¿Y este señor recibía sobresueldos? No lo sé. ¿Y Lina Paul recibía sobresueldos? Esa es información que no conozco, no lo sé. ¿Conoce usted que efectivamente hay un proceso judicial abierto de estas personas para haber recibido sobresueldos? Hay un proceso que está abierto, que también ha sido tipificado como persecución política. ¿Quiénes son Y las hay personas que una, están involucradas en ese proceso? Usted puede tener la lista a la mano, seguramente, yo no la tengo. Yo le estoy preguntando a usted quiénes están involucrados en ese proceso. Ahí usted tiene la lista, diputado. Yo no tengo la lista de los personajes. Usted ha venido a responderme a mí, ¿verdad? Sí, no ha venido usted. Lo que usted está mostrando a tratar de evadir las preguntas o a tratar de cerrarse o ser evasiva, lo que está generando es desconfianza ante la población. Sea sincera con ellas. Todos estamos obligados a buscar la verdad, como le dijo el padre en la comisión. Totalmente. Acá. Entonces, estamos Ahora buscando la pregunta, verdad. ¿quiénes Todos. son los involucrados que estaban en ese proceso judicial? ¿Quiénes son? Ahí está vinculado a este caso varias personas que usted seguramente conoce. Fue en su misma administración. Fue compañero suyo de partido, ¿verdad? Algunos de ellos sí. ¿Quiénes son algunos de ellos? La doctora Mengíbar, por ejemplo, viceministra de ese momento. Ella está vinculada al proceso judicial por recibir sobresueldo, ¿verdad? Esa no se ha precisado aún, porque entiendo que hay un juicio y el juicio no ha iniciado. Ahorita entendería yo. La doctora era muy amiga suya, ¿verdad? Ella es una persona cercana. Bastante cercana a usted. Sí. De confianza también del partido FMLN. Eso ya le he manifestado mi opinión sobre el aspecto de la confianza. ¿Fue la doctora que la puso a usted en ese lugar, en ese cargo? No, no creo. Cuando me dijo no, lo hace con certeza. Entonces, ¿quién fue? No, le dije que a mí quien me llamó para cuando fui nombrada es el doctor Alex Segovia. Todas estas personas recibieron sobresueldos según lo que Fiscalía General de la República dice. Esa es la tesis de ellos. Bueno, incluso hay personas que están ahí que han aceptado que recibieron sobresueldos. El ex canciller Hugo Martínez recibió sobresueldos. No lo sé, diputado. Yo no sé esa información. Él expresó que recibió sobresueldos. No tengo esa información. Le voy a hacer otra preguntita. ¿Recibió usted sobresueldos, sí o no? No. Categóricamente le puedo decir no. Todos recibieron sobresueldos y nos quiere hacer creer que usted no recibió sobresueldos. Yo no he recibido sobresueldos. Perdón, creo que es necesario hacerle una pregunta para poder determinar. ¿Qué entiende usted por sobresueldo? Porque desde el momento en que contesta no, debe de conocer el concepto de sobresueldo. Entonces,
¿Qué entiende usted por sobresueldo? Hay una clasificación, diputado, digamos, de cuentas en la administración pública, y ahí está la tipificación. Ahora, en ningún caso yo he recibido sobresueldos de ningún tipo, y le puedo decir que lo único que he recibido como ingresos es mi salario, nada más. No tengo en mi récord o en mi trayectoria ninguna asignación adicional de recursos ni ningún sobresueldo. Bueno, entonces, al usted determinar y decir claramente, yo lo único que he recibido es mi salario, necesariamente debe saber el concepto jurídico del salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiende usted por salario? El salario es la remuneración que le otorgan por una labor que usted realiza, por un trabajo que usted realiza. En la administración pública está reconocido como remuneraciones. Prosiga, diputado, por favor. Perdón. ¿Qué relación tenía usted con el señor Juan Ramón Enríquez Cáceres? Ninguna. José Guillermo Belardino López Suárez. Ninguna. Manuel Orlando Quinteros. ¿Relación de qué tipo? Relación con ellos. Ninguna en el ámbito laboral. Salvador Sánchez Serén. Mi jefe. ¿Él le entregaba sobresueldos a usted? No. ¿Bonificaciones? No. ¿Bonos? No. Ok. En el requerimiento fiscal aparecen muchas personas involucradas. Y todas esas personas forman parte del gobierno que usted formó parte. Y muchos de ellos, por ejemplo, uno de ellos ya aceptó y incluso está generando regresar el dinero que hurtó. No conozco de quién se refiere. Usted nos quiere hacer creer que desconocía que estas personas recibían sobresueldos. Yo he sido citada en esta comisión y estoy refiriéndome a la verdad. Usted me ha preguntado si yo he recibido sobresueldo y le he manifestado con toda claridad Con que no. respecto a ellos, No puedo emitir opiniones de No las sabe si personas que realmente los- no conozco. Si no puede decir si los recibieron o no los recibieron. No le puedo dar esa información porque no la conozco. Su amiga Violeta, entonces no sabe si los recibió o no los recibió. No le puedo dar información porque no la conozco. Su compa Gerson Martínez tampoco. No conozco esa información, diputado. No tengo en mi haber esa información. Ok. Solamente, presidente. Y antes de darle la palabra, diputada, debe entender algo, señora Yancy. El staff operacional de los gobiernos, esos puestos de los funcionarios públicos que son de alto rango, cuando un gobierno está funcionando, obviamente ocupan una sinergia del órgano ejecutivo. Dentro de esa sinergia, cada cartera de Estado, cada institución pertinente dentro de esa funcionabilidad, obviamente está interrelacionada entre sí. Los gobiernos de Sánchez Serén y de Funes son muy cuestionados precisamente por la apropiación de fondos públicos y por muchos de los funcionarios que le hacía el llamamiento y se lo sacaba a la luz el diputado Walter Cotto, precisamente han sido cuestionados. Algunos de ellos incluso han reconocido los sobresueldos. Entonces, dentro de esta operación de nivelación que violentaba la ley de salarios, como usted dijo y señaló bien la ley de salarios, obviamente había una violentación precisamente de ese ordenamiento y dentro del uso de los gastos de uso reservados. Entonces, cuando él le hace las preguntas o los diputados le están preguntando, realmente lo hacen en exploración a ambos gobiernos, porque usted perteneció a ambos gobiernos. Entonces, siendo tan cuestionados esos gobiernos,
es un poco complicado y complejo o sea, hacernos entender o creerle que usted no era partícipe o no se daba cuenta precisamente de esa funcionabilidad, en el cual el uso de gastos reservados iba a dar directamente a los sobresueldos. Nada más esa aclaración le hago para que usted entienda el por qué ellos le están preguntando. Y quiero advertirle algo más. Nosotros poseemos, le insisto, documentación que no necesariamente los diputados se la van a hacer ver, porque es parte de lo que se podría remitir a la Fiscalía en caso se tome la decisión. Por eso es que sus respuestas son importantísimas, ¿verdad? Porque cuando usted dice categóricamente no, debe de hacer memoria. Y se lo digo por su persona y para aclararle al pueblo salvadoreño también, porque esa declaración suya se va a comparar con precisamente la documentación que tenemos. Entonces, le insisto, en ese momento puede constituirse un nuevo delito que es falsedad. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Señora Urbina, ¿en qué periodo usted fue concejal de la señora exalcaldesa Violeta Mengíbar de San Salvador? No he tenido título de concejal, señora. ¿Qué papel En la jugó? asamblea, en la alcaldía de San Salvador no he tenido la categoría de concejal. ¿Qué papel jugó usted entonces en la alcaldía de San Salvador con la señora Violeta Mengíbar? Fui jefa de gabinete de la alcaldía municipal. Es decir, que su relación con la señora Mengíbar era estrecha y de full confianza. Esa es una apreciación suya. Desde el momento en el que ella la nombra jefe de gabinete, quiere decir que usted estaba pendiente del funcionamiento, de la operativización de toda la alcaldía de San Salvador, ¿es así? No, hay una distribución de áreas que usted conoce, porque se ha desempeñado también en ese ámbito de los gobiernos locales, y en ese ámbito hay gerencias y hay otro tipo de... ¿Cuál era su rol entonces dentro de la alcaldía de San Salvador? Manejamos el despacho y manejamos también las comunicaciones. Y la cooperación, la cooperación. ¿Usted conocía la agenda de trabajo de la señora Violeta Mengíbar? En general. ¿Su relación era íntimamente laboral? Nuestra relación es laboral. Ella era mi jefa. Por el cargo político de confianza que se le fue asignado a usted, ¿considera que no tomó ningún criterio personal para su elección? No podría responderle esa pregunta porque esa es una valoración que ella habrá hecho. ¿Usted podría decirme los nombres del secretario privado, el nombre del secretario privado del señor Mauricio Funes? El secretario privado era el señor Cáceres. Francisco Cáceres. Francisco Cáceres. ¿Usted sabe a dónde se encuentra el señor Francisco Cáceres en este momento? No. ¿Cuál era su relación con el señor Francisco Cáceres como funcionaria de la Defensoría del Consumidor? Ninguna. ¿Nunca tuvo contacto con él? En ningún caso por razones laborales, en algunas ocasiones por eventos de la administración pública, pero en términos laborales ninguna. En ese periodo, Mauricio Funes, ¿con qué frecuencia visitaba usted Casa Presidencial? Muy esporádicamente. Cuando llegaba a Casa Presidencial, ¿no mantenía reuniones con el señor Cáceres? No. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Podría decirme usted el nombre del secretario privado del señor Sánchez Serén? Es el señor Manuel Melgar. ¿Usted sabe dónde se encuentra el señor Manuel Melgar? No. ¿Melgar? No. ¿Es de su conocimiento que es una de las personas que también están huyendo de la justicia por el desfalco de 350 millones de los periodos del FMLN? No conozco de su situación. Posteriormente a su salida como
presidente de la Defensoría del Consumidor no mantuvo ningún otro tipo de relaciones con ellos. No, le recuerdo de que la Defensoría del Consumidor es una entidad descentralizada, autónoma, que no forma parte del núcleo del Consejo de Ministros, ni tampoco del Gabinete Central de Gobierno. ¿Cuál era su relación con el señor Melgar? No tenía una relación cotidiana o de trabajo en términos permanentes. Siendo el secretario privado del señor Sánchez Serén, ¿tenía comunicación constante con usted? No. ¿Quién era su jefe inmediato? La naturaleza de la Defensoría del Consumidor tiene una estructura de gobierno propia, como naturaleza descentralizada que lo es. Y en general, el vínculo con el gobierno a través de la administración pública es el secretario técnico de la presidencia o el ministerio a través del cual está adscrita. ¿A qué se refería entonces cuando decía que el señor Sánchez Serén era su jefe? Es el presidente de la República, él nombra. Pero acaba de describirme una jerarquía donde no me dice que él era su jefe inmediato. Manifesté en su momento que la ley establece quién nombra a la presidencia de la Defensoría del Consumidor. Y en este caso la ley establece que es la presidencia de la República. ¿Usted conoce para qué ha sido utilizado durante todos estos años la partida secreta? No, no conozco. ¿Cuál es su profesión, señora Yancy Urbina? Yo soy licenciada en Trabajo Social y politóloga con maestría en Ciencias Políticas. Siendo politóloga con maestría en Ciencias Políticas, ¿no conoce el funcionamiento de para qué se destinaban los fondos de la partida secreta? No he estado vinculada a ese tema, diputada. Y no lo conozco. ¿Usted era funcionaria de los dos gobiernos del FMLN? No lo conozco. ¿Nunca supo para qué servía la partida secreta? Nunca he estado vinculada a ese tema. ¿En función de qué utilizaba usted su profesión de politóloga con sus maestrías? Porque usted puede precisar su pregunta. Usted ¿no? ha mencionado que su función pública era meramente técnica. ¿En qué momentos utilizó su enfoque de politóloga con sus maestrías? Puede me parece curioso, señora, qué es lo que quiere saber de mi profesión o no logro comprenderle bien. Es que me parece curioso, señora Urbina, y la gente nos está sintonizando en este momento, que siendo usted quien dice que su elección fue meramente técnica, que la decisión en la que usted la colocaron como presidente de la Defensoría del Consumidor fue por sus capacidades, ahora usted me diga que no conoce qué es la partida secreta. Eso es todo. Me llama la atención, o no sé si lo que no quiere es explicárselo a la población, el funcionamiento que tenía la partida secreta y el desconocimiento pleno que tiene usted de ello. Nunca he estado vinculada a la partida secreta y no conozco su funcionamiento. Perdón, a yo las en ningún personas momento... que lo puedan haber tenido, a lo mejor podrán darle más información, en mi caso no. Perdón, yo en ningún momento le dije que usted estaba vinculada con la partida secreta. Es Gracias simplemente por la aclaración. La exploración que estoy haciendo del conocimiento que usted puede tener después de casi 8 años de ser servidora pública del gobierno del señor Funes y el señor Serén. ¿Podría decirme usted entonces si conoce la legalidad o ilegalidad de los sobresueldos? Esa es una tipificación que no corresponde a mi persona establecerla. Para eso hay autoridades competentes. Cuando usted dice tajantemente que usted no recibió sobresueldos, ¿cómo puede hacer una aseveración de algo que no conoce entonces? No, usted me ha preguntado y aquí me han preguntado si yo he recibido sobresueldos. Yo le he dicho, en mi caso particular, yo no he recibido sobresueldos. Entonces, por segunda vez, después de que ya el presidente de esta comisión le hizo la pregunta, ¿qué son los sobresueldos para usted? Están tipificados en la administración pública en el manual de clasificación de transacciones financieras de la administración pública. Perdón, ese es un manual, no tiene ni siquiera rango de ley. Debe saber que ese manual es con efectos de codificación. Entonces, es una guía, un manual es una guía.
O sea, un manual no da legalidad a absolutamente nada. Es una simple guía. Prosiga. Si me permite, presidente, se deriva de la ley AFI. El primero fue creado allá en 1998. Has tenido reformas a lo largo del tiempo. En ese ámbito tiene, digamos, bastantes antecedentes, pero está vinculado a la ley de la Administración Financiera del Estado. Y déjeme decirle algo más. Su posición contradice su posición inicial y se lo tengo que decir. Usted dijo que usted recibía su salario porque hay una ley de salario. Se especificó y se encuadró en una normativa de rango secundario, que es una ley. Entonces ahorita me está diciendo que también los sobresueldos están mencionados en un manual. Es cierto, pero yo le estoy aclarando que el manual es una simple guía. No es una ley. Prosiga, diputada, por favor. Ya que No conoce hay contradicción Perdón, por alguna, favor, presidente. por favor, tiene que contestar las preguntas. Yo hice una aclaración y le hice una aclaración, no le pregunté. Prosiga. Gracias, diputado, presidente. Ya que conoce el funcionamiento y el manual y la ley AFI, ¿usted sabe de dónde provienen los fondos de esos sobresueldos? No conozco de dónde proviene eso. Usted perfectamente puede hablar de manual de funcionamiento de la ley AFI, y si el diputado presidente le hubiera seguido preguntando, usted hubiera seguido aclarando acerca de eso, y no sabe y no conoce de dónde provienen esos fondos. No le puedo determinar esa información porque no la tengo, no está a mi alcance ni la conozco. Y en general, cuando yo me referí, esto me permite aclararle, señor presidente, cuando me referí a eso es porque efectivamente la ley de salarios establece las remuneraciones y ahí están consideradas solamente. Habiendo dicho todo eso, ¿puede usted decirme para usted qué son los sobresueldos? Yo no tengo opinión, ahí hay una clasificación, posiblemente usted la pueda tomar en cuenta, aunque como dice el presidente es un manual, esa es la clasificación que está a disposición y que no corresponde a una opinión particular. ¿Usted ha cometido alguna vez el delito de lavado de dinero? Nunca. ¿Puede decirme en qué consiste el delito de lavado de dinero? No he cometido ningún delito. Durante toda mi desempeño he tenido un desempeño apegado a ley. Entonces sí sabe qué significa el delito de lavado de dinero. No soy abogada, licenciada, solamente le puedo definir, en este caso yo no he cometido ningún delito. No, pero ya la diputada no le pregunta el concepto jurídico, sino como usted está haciendo referencia a que no lo ha hecho, entonces obviamente tiene que tener una idea de en qué consiste el delito. No el concepto jurídico, sino en sí en qué consiste el delito. Porque para que diga que no es porque tiene algún tipo de conocimiento. ¿Usted podría decirme entonces que recibió sobresueldos en los periodos del señor Funes o Sánchez Serén? He sido clara en manifestar que yo no he recibido sobresueldos ni en el periodo del presidente Funes ni en el periodo del presidente Sánchez Serén. Me queda claro, solamente que así como confirma tajantemente que usted no ha cometido el delito de lavado de dinero y narró el por qué no ha cometido el lavado de dinero, quisiera que me explicara de verdad para usted qué son los sobresueldos. No me corresponde a mí hacer una explicación, una tipificación de algo en lo que yo particularmente no tengo ninguna vinculación. Señor Urbina, usted está evadiendo demasiado esta pregunta y nos parece curioso, y creo que a la población salvadoreña también. ¿Por qué no nos quiere hablar usted sobre los sobresueldos? ¿Cuál es el temor? No he evadido en ningún momento la pregunta. He sido clara al responderla. Yo no he No le estoy preguntando ahorita si ha recibido o no, le estoy preguntando qué significan para usted los sobresueldos. Eso es lo único que le estoy preguntando ahorita. ¿Qué significa para usted los sobresueldos? Yo no tengo una opinión particular sobre eso, señora diputada. Yo lo que le estoy mencionando es que en mi caso particular yo no he recibido sobresueldos, no he tenido en el desempeño público ningún sobresueldo a mi persona.
y se lo he repetido con toda claridad. El sobresueldo, y vale la aclaración, usted sabe que esta comisión ya lleva meses haciendo un estudio exhaustivo sobre los dineros públicos del Estado, de los gobiernos anteriores, de la forma en la que se heredaron, la manera de funcionar, la partida secreta. El presidente Funes expresó incluso que él entregó sobresueldos. Gente amiga, funcionaria de esos gobiernos también manifestaron que recibieron sobresueldos. Usted con propiedad habló de un manual de la ley AFI. Es por eso que le estamos preguntando a usted, señora Urbina, porque usted fue funcionaria del gobierno del señor Funes y además funcionaria en el periodo del señor Serén. Previamente había tenido un cargo de confianza en la alcaldía de San Salvador con la señora Mengíbar. Ha manifestado ser militante del FMLN. No pudo contestar si se sentía orgullosa o no de estarlo, pero dijo que sí era parte del FMLN y estuvo íntimamente vinculada con las personas que también fueron parte del FMLN y parte de la estructura de gobierno. En declaraciones anteriores han mencionado acá lo que significan los sobresueldos, han negado tajantemente como usted que no han recibido sobresueldos, pero no hay un solo funcionario o exfuncionario que aquí no nos haya podido decir qué era para él el sobresueldo. Quiero preguntarle nuevamente y le hago esta narrativa, porque usted está acá porque estuvo íntimamente vinculada, no solamente en la función pública, en los gobiernos del señor Funes y Sánchez Serén, sino íntimamente vinculada con el partido FMLN, quien tiene a 2 presidentes asilados en Nicaragua, que personas de la dirigencia de su partido manifestaron que recomendaron que fueran a asilarse allá. Le vuelvo a preguntar nuevamente, no habiendo un solo exfuncionario que acá no haya tenido la capacidad de decir que eran para ellos los sobresueldos, ¿podría decirme? Ya me quedó claro y usted ha manifestado que no ha recibido sobresueldos. Yo quiero tener claro, señora Urbina, ¿qué son los sobresueldos para usted y por qué lo niega tajantemente con pleno conocimiento? Que nos diga para usted qué son los sobresueldos y por qué niega que los ha recibido. Yo he sido clara que no he recibido en ningún caso. Perdóneme, señor Urbina, perdóneme, pero le estoy preguntando, ya me quedó claro y se lo reitero. Usted ya dijo, no recibí sobresueldo. Quiero saber qué son para usted los sobresueldos. Eso es la única pregunta que le estoy haciendo. Le voy a leer el manual, aunque usted lo considere, yo no tengo una definición particular, pero si usted le es necesario, el manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público establece que los sobresueldos comprenden las remuneraciones al personal de los entes públicos adicionales al sueldo que tiene asignado en la plaza que ha sido nombrado. Esa es la definición del 98 y usted podrá ver la definición del 17 y es la misma. Ya que he estudiado tanto los sobresueldos, ¿de dónde provienen los fondos de esos sobresueldos? Esa información no la tengo, entonces, no la conozco. Si constan en un manual y usted posee toda esa información, ¿usted considera que son legales esos sobresueldos de los cuales usted ha leído? No conozco la información que usted me está preguntando. ¿No conoce, no sabe nada, no se refiere a nada o simplemente no nos quiere decir? No conozco de dónde provienen esos fondos. Señora Urbina, habiendo manifestado usted quiénes eran los secretarios privados, el trabajo que hacían, la labor que usted realizaba, usted sabe que muchos de sus colegas aceptaron haber recibido sobresueldos, ¿es así? Yo he manifestado con toda claridad, señora diputada, que no he recibido. ¿Qué es la opinión que tienen otros? Esa es una explicación que ellos deberán dar. Todos los demás funcionarios recibieron sobresueldos del gabinete del señor Funes, pero usted no. Yo no he recibido. No, yo no sé si los demás. Yo le estoy hablando de mi persona porque es de la que puedo hablar. Yo no soy representante, no soy abogada de los demás, no tengo la representación de ellos. Yo hablo de mi caso
Y en mi caso sí le puedo decir con toda claridad. Solo déjeme no he aclarar, hay recibido. 64 recibos de exfuncionarios compañeros suyos del FMLN, 64 recibos. No le voy a decir si entre ellos está usted, porque no tengo por qué decirlo ahorita, pero 64 recibos de compañeros suyos que recibieron sobresueldos. El tema de sobresueldos ya no está en discusión si es legal o no, eso ya está determinado. La Fiscalía lo estableció cuando llamamos al fiscal general, él estableció que eran totalmente ilegales. Cuando agarro dinero yo como presidente y le doy ese dinero al magistrado, $20,000 al magistrado de la Sala de lo Constitucional, estoy comprando impunidad. El fiscal ya estableció que eran ilegales. Aquí no le hemos llamado para determinar si son legales o no, ¿verdad? Lo que estamos hablando es precisamente si usted recibió. ¿Por qué? Porque tenemos, le insisto, 64 recibos de sus compañeros, funcionarios, de esos dos presidentes que andan huyendo por haberse apropiado de millones del pueblo salvadoreño. Prosiga, diputada, por favor. Usted mencionó al señor Alex Segovia, que es quien le comunicó a usted que iba a ser nombrada como presidenta de la Defensoría del Consumidor. Sí. ¿Usted sabía que el señor Segovia aceptó públicamente que había recibido sobresueldo? No, ¿No lo sabía? no sé. No he visto la declaración de él. Aseveró que había recibido $15,000 mensuales de sobresueldos. Usted sabe, señor Urbina, y está clara de la corrupción que cometió el gobierno del señor Funes y el señor Serén en contra del pueblo salvadoreño. Esa es una opinión suya, diputada. No es mi opinión. Mire, Mauricio Funes está asilado en Managua. El señor Sánchez Serén también está huyendo y está incluso nacionalizado en Nicaragua. David Mujía Payés, ministro de Defensa, está detenido. David Mariciano Rivas, secretario de Comunicaciones de Mauricio Funes, tiene libertad condicional. El señor Carlos Cáceres, ministro de Hacienda del periodo de Mauricio Funes, está detenido. Violeta Mengíbar, su amiga, de quien usted fue encargada de gabinete en la alcaldía de San Salvador, también está detenida. El señor Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, está refugiado en México. Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente, no conocemos su paradero, ni siquiera pudo venir a dar la cara a esta comisión. José Guillermo López Suárez, presidente de CEPA, está huyendo también de la justicia. Lina Paul, viceministra de Medio Ambiente, también huye de la justicia. Cifrido Reyes, presidente de Proesa, está refugiado en México. Erlinda Handal, viceministra de Educación, está detenida. Hugo Flores, viceministro de Agricultura, también está detenido. Calixto Mejía, viceministro de Trabajo, también está detenido. Miguel Menéndez, presidente de CIFCO, también está detenido. Señora Urbina, ¿podría negar usted entonces que el gobierno del FMLN en los periodos de Funes y Sánchez Serén no cometieron corrupción? Hay de toda la enumeración que usted ha hecho también una declaración de muchas personas que expresan que eso constituye una persecución política y Perdón. que ese es un tema que todavía está en el proceso. Ahora, eso excede Voy a entrar. el alcance para el cual me cita la comisión, ¿verdad? Y yo creo que hay que también a tener en cuenta ese aspecto. Perseguido político. Oiga bien, perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Pero estos exfuncionarios son perseguidos precisamente porque cometieron delitos. Es que debe de entender, los sobresueldos son ilícitos, son ilegales. Compraron impunidad. El presidente Funes, del cual usted formó parte de ese gobierno, que robó millones y millones, se le dio un finiquito en 48 horas. ¿Por quién? Por la Corte de Cuentas. En 48 horas, habiendo robado millones y millones de dólares. Ese gobierno fue parte de su gobierno.
Por eso es que la diputada le está cuestionando que de ese universo de funcionarios del gobierno de Funes, de Sánchez Serén, tenemos muchos recibos firmados de sobresueldos. Y ellos, los que están en los tribunales, están por sobresueldos. Entonces, no están perseguidos por sus ideas, están perseguidos porque defraudaron al pueblo salvadoreño, robaron el dinero. Yo no sé si usted se pone a pensar que todo ese dinero no llegó a salud, a la salud pública. ¿Cuántas personas murieron porque no tuvieron acceso a la salud pública? No llegó a educación. ¿Cuántas personas no pudieron tener acceso a esa educación? Es que aquí estamos hablando, mire, cuando nosotros la citamos a usted, le estamos dando la oportunidad de reivindicarse. No solo con Dios, con el pueblo salvadoreño. El hecho de cubrir precisamente todo esto tiene una consecuencia. Cuando ellos le preguntan a usted es porque hay suficientes elementos de juicio para haberla citado. Suficientes documentos para haberla citado. Entonces, por eso, señora, se le llama. Gracias. Tiene la Señora palabra. Urbina, entonces usted defiende la corrupción que todos esos personajes que le mencioné cometieron contra el país. Porque Déjeme hacer no una me puede, precisión. no me puede contestar la pregunta cuando yo le digo que sí es cierto que el gobierno del presidente Funes y el presidente Serén fueron gobiernos corruptos. Usted me dice que no me puede contestar esa pregunta, entonces, ¿defiende usted la corrupción de los miembros del FMLN y de los que fueron entonces sus compañeros de gabinete? Yo le puedo mencionar que noto una narrativa construida con una serie de especulaciones y también conjeturas que pretende que le adopte en su discurso. Y aquí yo tengo claridad de que la comisión puede indagar a todas las personas que considere y les puede hacer las preguntas que considere a esas personas. Ahora, yo también tengo claridad de que me invita y me cita, como dijo acá el presidente, a mí porque quiere preguntarme si yo recibí ese tipo de sobresueldos. Y yo le puedo decir con toda claridad, y se lo repito, que no he recibido ningún sobresueldo a lo largo de mi desempeño como funcionaria pública. Pese a que usted niega constantemente que recibió sobresueldo, no ha sido capaz de definirnos para usted qué significan los sobresueldos. Nos queda claro a la población salvadoreña el por qué no lo quiere hacer. No. En segundo lugar, señor Urbina, yo acá no estoy dando un discurso. Yo acá estoy respondiéndole a la población salvadoreña porque ellos merecen claridad, transparencia y merecen que nosotros hagamos este tipo de transmisiones a fin de que quede claro lo que está sucediendo o no, o lo que sucedió con el dinero del pueblo salvadoreño. Además, usted no fue una simple persona afín al FMLN, vamos, fue la tercera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, ni siquiera terminó su función como presidenta de Defensoría del Consumidor para venir a asumir como diputada de esta Asamblea Legislativa. Acá no fue una diputada de llanura, fue la tercera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y además usted fue la presidenta de la Comisión de Hacienda, quien usted sabe que es una comisión de las más importantes de esta Asamblea Legislativa. Y me viene a decir que desconoce si el partido sentía confianza en usted. Yo creo que quien se está burlando de la población es usted al querer venir acá a hacer declaraciones evasivas, a querer evitar dar una respuesta que pueda empapar a sus colegas, a sus compañeros, cuando usted perfectamente podría decir en este momento que está totalmente desvinculada de esta corrupción entramada en el 2009 hasta el 2019 en los gobiernos del FMLN. ¿O acaso no premiaba la confianza política para que usted asumiera en su primer periodo de diputada como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, que usted además fuera la presidenta de la Comisión de Hacienda que le asignaba dinero a sus amigas
Lorena Peña, a todos los que usted ya conoce, por las ONG fachadas. ¿De verdad se está burlando de la población al venir a decir o a encubrir la corrupción del gobierno del FMLN? Después de esa locución, la verdad no comprendo qué es su pregunta, porque fíjese de que le he explicado con toda claridad de que en mi caso nunca recibí sobresueldo. No Sí, estoy pero ni vinculada a ese siquiera tema. nos ha podido Y yo definir para estoy usted qué significan los viendo, sobresueldos, señora Urbina. Es que no he Es tan simple como experimentado eso. esa situación, señora diputada. No he experimentado esa situación. Yo no puedo estar hablando de algo que yo en lo particular nunca he experimentado. Yo no he recibido nunca ningún sobresueldo. Señora Y de Urbina, eso me queda estoy claro a bastante mí, clara. me queda claro a mí, señor Urbina, que siendo la presidenta de la Comisión de Hacienda, que ve el presupuesto general de la nación, que ve los presupuestos de todo nuestro país, usted ni siquiera sea capaz de decir que conoce de dónde provienen la partida secreta o cómo funcionaba. Yo honestamente le digo, no es una locución y se lo repito nuevamente. Estamos acá para demostrarle a la población la valentía, la ironía o la forma en la que ustedes pueden a ellos darle respuesta. Y lo cierto es que aquí, en esta comisión, ha quedado claro que usted no ha sido capaz ni siquiera de definir qué significan los sobresueldos para usted y ni siquiera de defender que usted no tuvo esa participación y que además defiende la corrupción del FMLN en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Hasta ahí mis preguntas. No comparto, presidente, me da la palabra, no se le ha por favor. otorgado, ya se la voy a otorgar. Me da la palabra porque es bueno hacer unas precisiones. Tiene que demostrarle, sí, yo se la voy a dar. Yo le tengo que hacer una pregunta. Usted dice que no conocía sobre lo de los sobresueldos, sobre la operatividad y el uso del dinero de los gastos reservados para esto. Pero usted fue presidenta de la Comisión de Hacienda. Entonces, para demostrarle sinceridad en sus respuestas al pueblo salvadoreño, le voy a hacer una pregunta. Como presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿conocía usted que en el periodo que usted estuvo como presidenta de la Comisión, los fondos precisamente que eran desviados a la ONG eran repartidos dentro de los mismos ONG que pertenecían a algunos diputados? ¿Sabía usted? Mi labor en la Comisión de Hacienda, en el periodo donde yo fui presidenta, fue específicamente 1 año, diputado. Es el alcance que tiene, porque posteriormente el diputado que asumió fue el diputado de Ghana, el diputado Guadalupe Vázquez, que hizo el periodo más largo de la comisión durante la legislatura pasada. Es decir, yo estuve como presidenta de la comisión del 1 de mayo del 2018 hasta el 30 de mayo del 2019. En lo subsiguiente de la legislatura pasada fue el diputado Guadalupe Vázquez que lo asumió. La formulación del presupuesto lleva todos los detalles que tiene respecto a la ley y todas las asignaciones presupuestarias consideradas en ese presupuesto vienen por iniciativa de ley, porque la ley así lo establece, de reserva de ley de parte del Ejecutivo. Y ahí viene considerada la mayor parte de las asignaciones que se hacen en la Asamblea Legislativa. Y en ese ámbito, déjeme decirle de que en ese presupuesto en el que yo estuve participando, que fue el del año 2018, tiene todos los criterios de legalidad que deben cumplirse de acuerdo a todo el reglamento de ley que establece acá, incluyendo toda la parte que tuvo posteriormente de asignaciones para créditos y deuda que requiere cada presidente. No tengo en mi haber los detalles de ese presupuesto, pero son públicos y están colgados seguramente en la página. Entonces podría entenderse, para aclaración del pueblo salvadoreño, que mientras usted fungió como presidenta de la Comisión de Hacienda, las ONGs fachadas, que se conocen como fachadas, hicieron todo de manera normal y legal.
Le pregunto. Ese es otro aspecto de la convocatoria que entiendo que para eso hay una comisión especial también. Excede, digamos, el ámbito por el cual yo he sido citada para esta comisión. No obstante, déjeme decirle de que no he dicho lo que usted acaba de expresar. Creo que he sido clara en mis expresiones y si usted tiene otra apreciación, pues eso queda también registrado. Le voy a explicar por qué todo está interrelacionado. Mire, funciona así. Cuando el partido al cual usted pertenece y los diputados recibían sobresueldo, eso tiene un impacto directo en un incremento patrimonial no justificado. Igual, el dinero de las ONG, que era desviado y no era ocupado realmente para la labor que debía hacer, iba a dar directamente a los bolsillos de estos diputados del FMLN y de Arena. Entonces, ¿qué sucede? Si usted mira, hay una relación entre los sobresueldos, el incremento patrimonial y el desvío de las ONG de ese dinero que era de los salvadoreños, que iba a dar directamente a ese incremento patrimonial. Por eso es que cuando nosotros hacemos esa exploración, exploramos precisamente todas las aristas posibles. ¿Quién me pidió la palabra? ¿Tiene la palabra, diputado? Muy buenos días, señora Urbina. Sea bienvenida a esta comisión. Voy a comenzar para que la población pueda comprender cuál era su función dentro de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, pero también su participación a nivel político. ¿Es usted secretaria del FMLN para Del San Salvador? departamento de San Salvador. ¿Todavía? Sí. Sabemos que en el FMLN hay diferentes corrientes. El Partido Comunista, yo no conozco mucho, pero le podría dar algunos detalles. Por ejemplo, de las FPLs, ¿usted se consideraba parte de ese grupo? Esa fue mi organización originaria, sí. ¿Usted participó entonces del conflicto? Desde el ámbito posterior al conflicto, más que todo. ¿A qué se refiere con el ámbito posterior al conflicto? De mi fecha de afiliación, ¿Cuándo fue eso? creo que fue después cuando ya estaba el partido político legalmente establecido. Y tengo una militancia por afinidad en esa agrupación. Perfecto. Conocemos algunos miembros de las FPL, pero ¿me podría detallar nombres de algunos, por favor? La organización fue disuelta en aquel momento cuando se funda el FMLN y se consolida en un solo partido político. No tengo ahorita el listado de las personas. No, algunos no miembros decirlos. que se puedan conocer a nivel político, que tengan algún renombre en política, que fueron originalmente de las FPLs. Usted quizás lo conoce No los conozco, porque usted por eso se estaba lo pregunto. vinculado al FMLN, ¿verdad? No, yo no, mi papá sí. Ah, va. Tal vez él podría tener más a mano la información en este momento. Pero se la estoy preguntando a usted. Ah, en este caso no la tengo a la mano, pues no le podría dar un listado de las personas que formaron parte de... ¿Y sabe por qué le pregunto esto, señora? Es bien importante conocer que usted ha tratado de desvincularse en repetidas ocasiones. ¿Me podrían ayudar también asistiéndome con la fotografía, por favor? Usted ha querido separarse de lo que conllevaban los gobiernos del FMLN en ambos periodos, pero desde su participación política vemos que su perfil no se aleja al de los grandes comandantes que gozaban de mucha confianza de esos círculos que usted puede ver por ahí. Ahí la vemos a usted posando en casa presidencial con el flamante presidente Salvador Sánchez Serén. Cuando nosotros le preguntamos al inicio, usted negó que tuviera algún tipo de cercanía con él, pero para mí esa foto refleja una gran cercanía y confianza con Salvador Sánchez Serén. ¿Me ayudan con la otra foto, por favor? Esta está un poco más interesante también. ¿Es usted la persona de la fotografía? Claro. ¿Qué estaba haciendo en ese momento ahí? Es la fecha de la juramentación.
en el gobierno del señor Mauricio Funes, ¿verdad? Y entonces yo le preguntaba al principio que si usted pertenecía al movimiento político de esta rama del FMLN, porque vemos que muchos de esos miembros han gozado de puestos privilegiados en los gobiernos del FMLN. Es decir, que los nombramientos en estos puestos de confianza eran para ciertos miembros de ciertas organizaciones que eran cercanas a las comandancias del FMLN. ¿Verdad? Entonces usted no nos puede venir a decir acá que su nombramiento fue aleatorio, sino fue producto de un movimiento calculado basado en confianza política y su cercanía no solo con los miembros de la FPL, sino de la Comisión Política del FMLN. Y si muchos de ellos, que eran cercanos a los círculos de poder del FMLN, han sido encontrados por la Fiscalía como partícipes o participantes de este caso de saqueo, se me hace muy difícil creer que usted, teniendo esos niveles de confianza, no forme parte también de ese esquema. Es bien difícil creerlo, señora. Por eso yo quería aterrizar hasta este punto, que usted gozaba de una gran confianza de parte de la comandancia del FMLN para ostentar primero el cargo de asesora de la presidencia de la Defensoría del Consumidor del 2009 al 2011, que ese lo omitió, no nos lo dijo. Presidente de la Defensoría del Consumidor del 13 de diciembre del 2011, otro nombramiento del 2014 al 2018 y posteriormente diputada del FMLN y actualmente secretaria del FMLN del departamento de San Salvador. Es decir, que no estamos aquí hablando de Víctor Hugo Suazo, digámoslo así. Pues sí, de perfiles un poco más bajos, sino que estamos ante la presencia de alguien que gozaba de plena confianza de los círculos de poder del FMLN. Por ejemplo, mire, aquí tenemos el caso de Cáceres, que se enriqueció con $210,000, Calixto Mejía, que usted lo ha de conocer, $200,000, Hugo Flores, $174,000, Violeta Mengíbar, que usted trabajó con ella como jefa de su despacho, $177,000, Erlinda Handal, $162,000, Lina Paul, $177,000, Guillermo López Suárez, $565,000, Gerson Martínez, $300,000. Y haciendo este recuento de todas esas personas que estaban en el gabinete, puestos de confianza, puestos ahí específicamente por la comisión política, basándose en esa confianza intrínseca que ellos habían devengado en ese tiempo. ¿Me puede decir categóricamente que usted no recibió sobresueldos partiendo del hecho que usted considera que los sobresueldos son legales por parte de un manual? ¿Usted recibió de esos sobresueldos legales que usted considera? No he recibido ningún sobresueldo. No he recibido ningún sobresueldo en mi desempeño. He sido clara y categórica. No he recibido ningún sobresueldo. Y no hice una precisión sobre ese tema, es porque lo que yo conozco es la clasificación, que ahí es y es pública. Pero no es que no dije en ningún momento si estoy o no estoy de acuerdo. Ese es otro tema. Y lo que le puedo afirmar con toda certeza es que yo no he recibido ningún sobresueldo a lo largo de mi desempeño como funcionaria. ¿Recibió algún tipo de complemento salarial? No. Es bien difícil creerlo, ¿sabe? Porque todos sus compadres o sus compas sí recibían y tenían el mismo nivel de confianza que usted. Venga con que usted la marginaban.
Ese es Es una bien opinión difícil, suya. Ese es es un bien difícil. calificativo que no sé si aplica, diputado, pero yo Es le bien respondo difícil con toda claridad. creerlo. No. Es bien difícil Todo- creerlo. Bueno, yo le puedo afirmar con toda claridad y sin duda alguna, no he recibido sobresueldos. Interesante. Cuéntenos sobre su declaración de patrimonio en la sección de probidad. ¿Qué quiere saber de mí eso? Porque es un procedimiento que ya está arreglado en ley. La he presentado siempre, en todos los tiempos que me ha correspondido y he cumplido con todo el procedimiento legal. ¿Se le hizo algún tipo de observaciones? Hasta ese momento que me haya sido comunicada, no. Es importante conocer esto porque usted quería también promover una nueva ley de probidad, según entiendo, ¿verdad? Hay muchas iniciativas de ley que promoví durante mi gestión como diputada, por ejemplo, la gran reforma a la ley de telecomunicaciones, Perfecto. las mejoras a la ley de protección al consumidor, la ley de comercio electrónico, la ley de insolvencia. Muchas Es gracias. decir, señora. hay muchas Y iniciativas es bien que promoví. importante comprender esto, porque cuando nosotros, usualmente a mí me toca la labor de evaluar las declaraciones patrimoniales de muchos funcionarios, y hemos logrado a nivel de detalle encontrar mucha información que revela que sí recibían dinero en efectivo. En su caso, me llama poderosamente la atención que no esté listo el informe. Bueno, eso sí lo tiene la fiscalía, ¿verdad? Pero muchos de los funcionarios del FMLN y diputados actuales, exdiputados, perdón, no fueron estudiados. Y yo estoy completamente seguro que muchos de esos tienen depósitos no justificados. Y llegará el momento en el que usted tenga que rendir cuentas sobre todo el patrimonio que usted posee. Y saldrá a la luz también cada uno de los depósitos, ingresos y egresos que usted tenía en sus cuentas. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta también que lo que en esta comisión estamos diciendo es cierto. Me va a hacer una pregunta. Si me deja hablar. Usted ha tenido la palabra todo el tiempo, pero le quería tener una opinión, pero veo que me quiere hacer una pregunta. Dígalo. Sí, ¿me permite hacerla? Claro, usted está aquí Gracias. para eso. Durante los años que usted fungía como funcionaria de los gobiernos de Mauricio Funes, Sánchez Serén, y vemos en los documentos que tenemos en poder de esta comisión, muchos de esos funcionarios salen nombrados y dice incluso que es a nivel de todo el Ejecutivo, especificando autónomas, descentralizadas, parte de Casa Presidencial. Todos recibían un sobresueldo. Hay recibos, hay muchos, hay más de 64 documentos donde se señalan y hay pruebas físicas de que sí se recibían esos sobresueldos. Usted no formaba parte de esa lista específica de personas que recibían una compensación o una bonificación extra mensual. Nunca he recibido sobresueldos. No he recibido sobresueldos en ningún momento durante todo mi ejercicio profesional como funcionaria pública. Nunca. ¿Tuvo algún incremento patrimonial considerable durante sus funciones como diputada? No. Ninguna. Usted no sé qué tiene del tema de probidad, pero yo le he manifestado que he presentado mi declaración de patrimonio en todos los momentos donde ha sido requerido por ley, incluyendo la última de cuando cesé de funciones como diputada de la Asamblea Legislativa. Interesante. Volviendo al punto de probidad, ¿su cónyuge o sus hijos tuvieron algún incremento patrimonial en estos años que usted fungió como
como funcionaria o como diputada. Ya le he mencionado que he presentado todo en contenido y en Sí, sí, le escuché esa contenido y parte, en pero me gustaría procedimiento. saber, Hasta este momento, esa parte que le pregunté. las señores de probidad no me han notificado nada y en ningún caso nosotros hemos tenido un incremento patrimonial como lo quiere indicar usted. ¿Cómo lo quiero indicar yo? No sé, acaba de referirse a eso. Solo le hice una pregunta, si su cónyuge o su hijo tuvo algún incremento patrimonial durante sus funciones. No. Ninguna. ¿A qué se refiere con un incremento patrimonial? Porque puede... Comprar algún vehículo, alguna casa por ahí, todo algún nuestro terreno. patrimonio, si usted quiere saber, todo nuestro patrimonio familiar fue adquirido antes de que yo fuese nombrada, incluso como presidenta de la Defensoría del Consumidor. La variante que pueda presentar en el último periodo es la adquisición, si usted lo considera, de un vehículo que vale $8,000. Ese es todo el incremento. Sí. A nivel de cónyuges, pero a nivel de hijos, ¿hay algún otro incremento? Le he referido ese vehículo. Y eso es importante, fíjese, porque cuando Que nosotros... vale $8,000 un vehículo usado. ¿Perdón? Es un vehículo usado. Sí, no le he dicho nada sobre el tema. Es importante que nosotros cuando entramos en esta dinámica de conocer un poco el patrimonio, se molestan, se ponen un poco altaneros, les cuesta un poco aterrizar las preguntas. Pero sí le puedo decir algo, nosotros estamos por recibir también un reporte completo de su patrimonio. Y en el debido momento vamos a contraponer cada uno de los argumentos que usted nos ha dado. Eso téngalo por seguro. Tiene la palabra, diputada Marcela. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días, colegas diputados. Señora Urbina, he escuchado atenta algunas de sus declaraciones y me gustaría aclarar o que me especificara una cosa. Usted manifestó que fue presidenta de la Defensoría del Consumidor del 13 de diciembre del 2011 al 2014. Sabemos que el periodo de Mauricio de Funes no empezó el 13 de diciembre. Antes de ser presidenta, ¿qué cargo o no estaba en el gobierno o qué funciones estaba realizando antes del 13 de diciembre del 2011? Trabajaba en la Defensoría del Consumidor como asesora de presidencia. ¿Quién era el presidente o presidenta en ese momento? El presidente de la Defensoría en ese momento, el licenciado Armando Flores. Armando Flores. ¿A él por qué lo movieron? ¿Por qué lo...? ¿Por qué lo quitaron y decidieron ponerla a usted? ¿Fue promovido a otro cargo? Él asumió otro cargo en la administración pública. ¿Qué otro cargo asumió el señor Armando? Me parece que viceministro de Economía en ese momento. ¿A él también lo llamó el señor Segovia? Eso no lo sé. ¿Quién le ofreció a usted el cargo de asesora del señor Armando Flores? El licenciado Flores como presidente. Él tenía la confianza en usted para ofrecerle el cargo. Esa es una opinión que él le podrá dar. Antes de... ¿Cuánto tiempo tenían de conocerse antes que usted asumiera como asesora? Con el señor Armando Flores. De conocerle. Uh-huh. Algunos años ya conocía del desempeño del licenciado Flores. Él había sido presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y tenía un desempeño público notorio también en materia de protección al consumidor. ¿En algún momento el señor Armando Flores le manifestó a usted si recibía sobresueldos? No. ¿Bonificaciones? No. ¿Ningún tipo de estipendio? No. ¿En algún momento el señor Armando Flores le comentó a usted que usted podía ser posiblemente la candidata a ser promovida? Conversamos alrededor de su posible nombramiento en la otra dependencia prácticamente ese fue la mayor parte de la comunicación. De acuerdo. Estaba revisando un documento en relación a las ejecuciones presupuestarias durante el periodo en el que usted estaba como presidente de la Defensoría del Consumidor.
al igual que la Defensoría del Consumidor, otras instituciones durante ese periodo no alcanzaban a ejecutar el presupuesto de una manera completa. Acá está, por ejemplo, en aquel momento Obras Públicas y otras instituciones, incluyendo la Defensoría del Consumidor, un documento que publicaron durante su gestión. ¿En algún momento usted recibía alguna indicación sobre la no ejecución completa del presupuesto de la Defensoría? No, y en general la Defensoría tiene una ejecución bastante alta, cercana al Pero nunca se ejecutó de manera completa el presupuesto. 100%, alrededor del 90, 91% en general. El 80% parece que. Depende Del año, así varía la ejecución. Se lo comento, señora Urbina, porque también según documentos que tenemos de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el señor Mauricio Funes durante su periodo realizó 1000 modificaciones presupuestarias y estas 1000 modificaciones presupuestarias se alimentaban de la no ejecución de los presupuestos de las instituciones. Entonces, según información del Ministerio de Hacienda, estamos hablando acerca de 200 millones. También, según el requerimiento fiscal, se establece que los sobresueldos fueron pagados de esta partida secreta que era alimentada a través de la no ejecución presupuestaria. ¿En algún momento usted escuchó por parte de los otros ministros o viceministros que formaban parte del gabinete acerca de alguna indicación para que no ejecuten el presupuesto? No, diputada. ¿En algún momento usted recibió indicaciones o se le notificaba acerca de que la no ejecución de su presupuesto iba a una partida, según la información que tenemos del Ministerio de Hacienda, que se llama como gastos provisionales? No. ¿En algún momento le notificó a usted el señor Mauricio Funes que el dinero que usted no ejecutó en la Defensoría del Consumidor servía para pagar los sobresueldos de 15,000 y 20,000 según el requerimiento fiscal? No, diputada. ¿En algún momento usted presenció cuando se retiraban los sobresueldos en Casa Presidencial? No, diputada. Cuando pasó a ser funcionaria del presidente Serén, ¿quién decide llamarle a usted? ¿El presidente Serén? El secretario jurídico de la presidencia. ¿Me puede repetir el nombre? El licenciado déjeme verlo porque no. Bueno, el secretario es un hombre de uso público. En ese momento también reviso documentos que se publicaron en ese periodo y también tenemos que la Defensoría del Consumidor no ejecutó tampoco el presupuesto al 100, como usted mismo lo manifiesta, en momentos 90, 80, es una de las instituciones que de alguna manera hay otros casos más graves como el 25, 35, según el documento publicado. En ese momento, Sánchez Serén también, o mejor dicho, le comentó a usted que se alimentaba la partida porque es el mismo modo de trabajo de Sánchez Serén con Mauricio Funes en relación al alimento o cómo se alimentaba la partida secreta. En ese momento, ¿a usted nadie le decía que era importante ejecutar el 100% el presupuesto que se le asignaba? Teníamos siempre la tarea de tener una ejecución lo más alta posible dentro del marco de la ejecución presupuestaria anual. ¿Cuántos aumentos de presupuesto recibió la Defensoría del Consumidor? En varias ocasiones el presupuesto de la Defensoría fue incrementado. Le puedo decir que, por ejemplo, ya por el año 2007, 2008, cuando la Defensoría inicia, tiene un presupuesto de alrededor de 3, 4 millones de dólares y actualmente, por ejemplo, tiene el presupuesto de 6 millones. Más o menos es la constante en los últimos años. Sí, acá está en el portal. Pero me llama muchísimo la atención que a pesar que no se ejecutaba el presupuesto al 100%, siempre se solicitaba un aumento a este. ¿Nunca tuvo usted una observación acerca de no se ejecuta todo, por qué se requiere más dinero? ¿O siempre fueron avalados estos aumentos? Porque la Defensoría del Consumidor, al igual que otros ministerios, tiene bastantes modificaciones presupuestarias de aumento de año con año. En general no incrementó año con año, incrementó en algunos momentos con fondos de cooperación, que fue lo que
le dio lo del sistema de calidad, por ejemplo, que fue uno de los temas. Pero cuando se recibían fondos de cooperación, se dejaban de ocupar los fondos GOES. No, se integran al presupuesto Entonces, ¿por qué nacional. no se ejecutaba al 100? En general, la ejecución es bastante alta, como corresponde a la administración pública. A mí lo que me da curiosidad es que si usted manifiesta que no recibió sobresueldos, ¿podría usted haber sido parte, y tal vez no conscientemente, del mecanismo para alimentar la partida que pagaba los sobresueldos? No, diputada, no tuve conocimiento en ningún caso de eso que usted manifiesta. Todos los funcionarios recibieron sobresueldo, según el requerimiento, los que están siendo procesados. Durante el periodo de Mauricio Funes hubieron 1000 modificaciones presupuestarias sin pasar por esta Asamblea Legislativa. De esas 1000 modificaciones presupuestarias, solo 8 pasaron en esta Asamblea Legislativa. Esas 1000 modificaciones presupuestarias, según el documento del Ministerio de Hacienda, lleva a un monto discrecional de $200 millones durante el periodo de Mauricio Funes. Estos $200 millones fueron distribuidos en diferentes pagos de sobresueldos, estipendios o como de las diversas maneras que se han llamado. Si usted no fue parte de recibir los sobresueldos, según el documento del Ministerio de Hacienda, de alguna manera, tácitamente sí fue parte de alimentar la partida secreta. Se lo comento porque el mecanismo que utilizó el señor Mauricio Funes era alimentar esta partida secreta de sus presupuestos no ejecutados. Entonces, ahora la duda es, si usted no recibió fondos, ¿era parte del mecanismo que originaba esos sobresueldos? No lo digo porque usted lo sepa, sino también por el nivel tal vez de traición interna que se manejaba el FMLN desde ese entonces. Luego venimos y con el señor Salvador Sánchez Serén tenemos, según documentos del Ministerio de Hacienda, el mismo mecanismo, solo que más agravado, y eso creo que lo podemos ver en la tarde con el otro citado, solo que más agravado. En este momento que usted pasa a ser parte del gobierno Sánchez Serén, en ningún momento algún ministro, viceministro le comentó que estaba recibiendo sobresueldos. No, diputada. ¿Algún ministro o viceministro le comentó que su institución no estaba ejecutando fondos para pagar sobresueldos? No. ¿Algún momento usted tuvo conocimiento de los recibos que están en manos de la Fiscalía? No. ¿Algún momento tuvo conocimiento usted que el señor Salvador Sánchez Serén recibía $10,000 de sobresueldos o un poco más por meses? No. Yo creo que queda bastante curioso y creo que la duda la podrá disipar la Fiscalía General de la República al momento de determinar si se encontraba del lado que alimentaba la partida de gastos secretos o se encontraba del lado en el que se recibía el sobresueldo, pero creo que esa función le corresponde a la Fiscalía y no a esta comisión. Solamente, presidente, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza. Gracias, presidente. Señora Yancy Urbina, un gusto poder saludarla y poder hacer las preguntas pertinentes. Pues toda esta información que se recoja acá va a servir como insumo, ¿verdad?, de esta comisión para poder dar al final del mandato que tiene esta comisión a las autoridades correspondientes que lo requieran. Esta comisión es especial y tiene un mandato, ¿verdad?, que es investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, a personas naturales, jurídicas de gobiernos anteriores. Así está establecida y conforme a eso, pues también voy a hacerle mis consultas. La primera consulta, licenciada, es ¿cómo considera usted la práctica de sobresueldos? Si es correcta, es legal, o ¿cómo la considera? Sobre eso ya me he referido, diputado, y he manifestado que esa es una apreciación de un juicio de valor que yo no tengo por qué realizarla en esta comisión. Lo que he manifestado con toda claridad es que al respecto no he recibido en ninguna ocasión ningún sobresueldo.
Sí. Yo no he recibido ningún sobresueldo, digamos, a lo largo del ejercicio como funcionaria pública. Sí, lo he venido escuchando durante todas las intervenciones y usted ha mantenido esa postura. Sin embargo, pues a nivel personal, es que le decía, ¿cómo lo ve usted a nivel personal el que funcionarios o personas reciban un sueldo extra ilegalmente? Porque eso es lo que estamos investigando, que estén dando, que se hayan derogado toda esa cantidad de fondos. ¿Lo ve correcto o lo ve incorrecto? Es un juicio de valor, le repito, que no voy a responder. Ok. Durante su trabajo con la Defensoría del Consumidor, entendemos que pues habían fondos, ¿verdad? Entonces, la consulta sería que si dentro de la institución se manejaban fondos como para dar bonos, algún incentivo, para derogar fondos hacia otras personas o otros funcionarios. En ningún caso, diputado, todo está registrado en el presupuesto de la institución. Creo que en eso hay suficientes elementos de información pública. Ok. En ese momento, pues yo le pregunto, bajo la administración en la que usted estuvo, en la Sí. Defensoría del Consumidor, pero también a nivel gubernamental, eso es lo que las investigaciones tienen, es lo que han venido a plantear aquí muchos funcionarios del gobierno de Arena, y pues aquí han venido a manifestar que esos mismos lineamientos los pasaron a los gobiernos del FMLN. ¿Supo usted de algunos casos de sobresueldos en el gobierno en el que usted estaba? No, diputado. Que en algún momento, ya yo sé que la respuesta puede ser que ya me lo consultaron, pero yo considero también pertinente hacer la pregunta. ¿En algún momento le hicieron algún ofrecimiento de un sobresueldo, de algo más? En ningún momento. Por ningún funcionario. De ninguna manera. Ok. ¿Conoció usted casos de sobresueldo de otros funcionarios cercanos, allegados ahí a la administración del FMLN? No, diputado. Y en el caso de que conociera, ¿lo manifestara? No conozco del caso. Y en el caso de que, pues, de repente usted se haya dado cuenta y le estuvieran preguntando para tener insumos y ver si hay pruebas como para que le sirvan a esta comisión, ¿usted lo hiciera? Ese es un supuesto, diputado. Y yo, sinceramente, le he respondido con toda claridad. No he conocido. Sí, bueno, sí, la verdad que podrían parecer repetitivas las preguntas, sin embargo, yo quiero también dejar claro que la comisión tiene un objetivo y un mandato que cumplir, y, como le repito, prácticamente todos los argumentos o todos los señalamientos, todo lo que aquí se exponga, pues va a servir para que esta comisión tenga un buen desempeño y le dé las respuestas a la población salvadoreña, que al final eso es lo que se espera, ¿verdad? No es una cuestión personal o individual o de un partido político, sino que se necesita llegar al fondo de todo esto, pues, y tener toda la información necesaria para que esta comisión cumpla el mandato que se le ha encomendado. Así que solamente las preguntas. Gracias. Gracias, diputado. No me queda clara, diputada Romero, si pidió la palabra o no, porque yo me levanté y salí. No, presidente, pero si me la da voy a hacer uso de ella. Gracias. Bueno, tiene la palabra. Señora Yancy Urbina, muchas gracias por haber atendido la convocatoria. Quiero hacer un saludo especial a la población que le da seguimiento al trabajo legislativo cuando se transmite a través de los medios de comunicación, porque muchas veces también no se transmite, y es un deber que comunicación de esta institución pues tiene de transmitir todas las comisiones.
A usted, señora Yancy, se le ha insistido si tiene conocimiento sobre el tema de sobresueldos. Usted puede ratificar si ha recibido o no sobresueldos. Yo le manifiesto a la población salvadoreña, a esta comisión, con toda claridad de que no he recibido en ningún momento de mi desempeño como funcionaria pública ningún sobresueldo. He sido categórica y lo digo con toda claridad, nunca he recibido ningún sobresueldo. Muchas gracias. En ese sentido, ¿quién podría conocer mejor sobre un tema de sobresueldos, sobre determinado funcionario o ministro? ¿Una persona que esté ajena a una institución o una persona que sea la abogada o el abogado cercano o empleado cercano? Le digo esto como contexto a lo que le voy a decir a continuación. Usted puede hacer mención o puede recordar si algunos de los diputados que estamos acá presentes en esta comisión formaron parte como asesores o como abogados de ministros o como empleados cercanos. Mire, es que se ponen tan inquietos los colegas CIAN cuando yo hago este tipo de comentarios. Y no, tranquilos, colegas, tranquilos, no se preocupen. Entonces, usted puede identificar si algunos de ellos estuvieron en esos cuadros de confianza. Bueno, a lo largo del último tiempo, creo que también se ha sido público de que algunos acá miembros de la comisión han tenido desempeño en los ejercicios de gobierno pasado. Creo que algunos de ellos no necesitan ni que los nombren porque ya son conocidos de manera pública, que han estado en funciones y tal vez también en cargos de confianza, como se menciona, ¿verdad? Pero como usted bien lo señala, diputada, hay aquí mismo personas que ya en medios de comunicación se ha manejado de que han tenido ese desempeño y creo que forma parte del currículum que manejan a esta hora. Sí, gracias. Yo le preguntaba porque es importante que la población también conozca, ¿verdad?, todo el escenario de lo que estamos hablando, porque las personas que han estado cerca o que han sido parte de esos cuadros de confianza son los que tendrían mayor conocimiento al respecto. En ese mismo sentido, creo que usted podría ratificar que de esas personas a las cuales hemos mencionado que han sido asesores o abogados, abogadas de confianza, empleados, eran también cercanos de personas en particular, como por ejemplo el señor Sigfrido Reyes, de la ministra o ministro de Trabajo, del ministro o ministra de Salud. Digo esto porque son estas personas que están acá en esta mesa como diputados que deberían de dar quizás más o mejores explicaciones sobre si ellos también recibieron sobresueldo, porque es importante ser honesto con la población, ¿verdad? Porque el ver hacia otros, señalar a otros, sin antes nosotros ver los errores que hemos cometido, considero que no es lo correcto. Como diputados, pues debemos de comenzar dando el ejemplo. Pero le agradezco, señora Urbina, por ratificar que dentro de esta mesa han habido personas que han estado muy cercanos a esos cuadros de confianza del FMLN, como asesores y particularmente muy cercanos al señor Sigfrido Reyes, al ministro de Salud y al ministro de Trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Gracias, presidente. Yo considero, y usted entenderá, señora Urbina, que la función pública requiere de mucha responsabilidad. Cuando uno asume un cargo y la gente confía, en su caso ha sido diputada, antes fue funcionaria de gobierno, pero al final de cuentas es una confianza de la gente. Debemos nosotros transitar por un camino muy correcto y muy atinado. Ser miembro de esta comisión para mí es una responsabilidad porque implica, como ya lo dijo el diputado Jorge Castro, que dineros que le pertenecían al pueblo se pudieron haber utilizado para otras cosas. Entonces uno se prepara para no venir a hablar ridiculeces acá. Porque de verdad, y se lo digo,
usted no era la primera citada del FMLN. Y no estoy diciendo que usted ha dicho ridiculez, lo digo por valoraciones de colegas que dan lástima. El primer citado del FMLN no acudió a esta comisión. El señor Hernán Rosa Chávez. Se le está esperando aún. Que siquiera dé la cara y demuestre, porque nosotros tenemos algunos indicios. Aquí hemos sentado un montón de funcionarios, algunos responsables, otros irresponsables. Generalmente, yo hacía esa apreciación, me parece que la mayoría de funcionarios del Partido Arena son torpes, tienen como la torpeza en su ADN. Y cuando los hemos sentado acá en esta comisión, se nota el grado de ignorancia en cuanto a lo que hacían. Aquí hay gente que ha negado que recibía sobresueldos, pero que al final con el interrogatorio de los diputados terminaron admitiendo. Me llama la atención porque se le ha cuestionado a usted innumerables ocasiones aquí si recibía sobresueldos, usted lo ha negado. Se lo hemos puesto de los nombres que los areneros que han venido acá le llamaban a los sobresueldos, estipendios, pagos de buena voluntad y un montón de cosas. Pero también hay algo claro, y por supuesto que ha habido corrupción en los gobiernos del FMLN. Por supuesto que hay casos judiciales que se han dado a conocer, mecanismos perversos. Y a mí me preocupa cuando fondos públicos que se pudieron invertir en la población terminaron en pocas manos y que se haya facilitado un mecanismo. Y en eso el FMLN sí fueron más inteligentes que Arena. Si en Arena fueron torpes y dejaron rastro, yo estoy seguro completamente, viniendo del mentor Funes, el profe pues Serén, no le podemos decir que tenía mucha lucidez, pero sí sus asesores. Pero viniendo del mentor Funes, idearon un mecanismo, y ojo diputados, porque en esto tenemos que también abrir un poco la mente. Puede ser que legalmente no esté demostrado esta recepción de sobresueldos. Puede ser que se hayan ido estos pagos por otro mecanismo. Si es que sacaron dinero en bolsas negras de un banco. Si es que ahí lo dice Funes y hablemos. Hay una persona que ha declarado que le daba pagos dentro de $6,000 a $26,000 a periodistas para que le cubrieran las notas al gobierno y hablaran positivamente. Entre estos periodistas hay uno señalado específicamente por Mauricio Funes, que es Héctor Silva Ábalos, a quien contrató no solo a Héctor Silva Ábalos, sino a su madre y a su hermana, y lactaron de fondos públicos. Y allí se hace el ignorante. Y allí pasa haciendo notas periodísticas en contra del gobierno, señalando corrupción, cuando la corrupción está bien incrustada en su familia. Y le he hecho este contexto porque quiero llegar a este punto. Puede ser que la figura como tal ustedes la puedan desconocer como sobresueldo y no hayan dejado un rastro legal. Pero es que vamos, cuando vimos al amigo de Mauricio Funes dándole un abrazo a uno de los fiscales y en eso poniéndole un fajo de billetes en su saco, ¿y qué recibo o qué registro pudo haber dejado ese dinero? Si era un pago que le estaba dando puntual. Si estos pagos no dejaron rastro y se entregaban por fuera, debajo de agua, o sea, si ya de por sí era un mecanismo debajo de agua, mi pregunta es, señora Yancy, ¿usted se dio cuenta si en el gobierno, en el primer gobierno que usted formó parte y que fue funcionaria, se realizaban erogaciones de dinero, no en concepto de sobresueldos, pero sí erogaciones de dinero a funcionarios, amigos o colegas suyos? No, y lo he manifestado con toda claridad. No he tenido conocimiento de eso. Usted me puede confirmar, pero así, darme una afirmación categórica de que no recibió ningún centavo fuera de su salario en ese periodo que usted fungió como funcionaria. No recibí ningún centavo fuera de mi salario. Y es categórico lo que le estoy diciendo, diputado. Lo he repetido a lo largo de toda esta mañana. ¿Nunca usted se dio cuenta si a funcionarios del gobierno de Mauricio Funes o de Sánchez Serén pudieron recibir remuneraciones que no estaban contempladas y que salgámonos fuera del tema de sobresueldos, estipendios, llamémosle como sea, pero ingresos económicos extra fuera de la función pública? No. Y esto es bien importante, presidente, tener estas valoraciones, porque tal como lo dijo el diputado Soriano, aquí a todos los funcionarios se nos va a hacer un examen, que es como entramos
a la función pública y cómo salimos. Y por supuesto que habrán resultados. Por supuesto que habrán resultados. Los que están ahorita ya guardando prisión, que fueron probablemente colegas suyos en la función pública, en esos gobiernos, no están allí por santos ni por algún tipo de persecución política, están allí porque tomaron fondos públicos de manera no regular y tienen claro que enfrentar la justicia, que se les garantice el debido proceso y todo, y serán ellos los que demuestren, pero no están allí por gusto. Entonces es importante para mí señalarle a la población que nosotros tenemos en esta comisión la misión de indagar no solamente el mecanismo que ideó Alfredo Cristiani, sino los posibles cambios que tuvo este proceso de recepción de dinero público durante los gobiernos del FMLN, que yo estoy seguro que no fueron tan evidentes. Me preocupa, y hay un tema de 500 millones de dólares en tema de seguridad, un impuesto que pagaba el pueblo salvadoreño cuando iba a hacer una recarga, y que cuyos resultados de esos 500 millones de dólares se tenían que ver en una baja en homicidios, en seguridad, y que no los tenemos, no los tuvimos, no se tiene nada certero, y se lo preguntamos a la población si percibió mejoras en seguridad. Entonces, ¿qué implica? ¿Quién manipuló ese dinero? ¿Cómo se usó? No lo tenemos claro. Y para nosotros es importante establecer estos elementos, porque con lo que usted pueda colaborar a esta comisión, como ya lo dijo la diputada Marcela, puede ser que algunos no fueron receptores. Puede ser que vamos a traer funcionarios aquí, periodistas también, que sus parientes pudieron ser alimentados a través de la partida secreta. Pero, como lo insisto, esta comisión no se va a detener hasta llegar a las últimas consecuencias y probar a dónde está ese dinero que hasta el día de hoy no se tiene cuenta de en qué forma se invirtió. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. De manera corta, breve, e insisto, breve, tiene la palabra, diputado. Sí, presidente, solo era para aclarar que no me pone nervioso, diputada. Bueno. Al pueblo salvadoreño, realmente me encanta, y creo que voy a insistir en la palabra, me encanta, cómo la diputada Romero habla de un asesor, pero teme decir el nombre. Ese asesor, y lo digo con carácter, con firmeza, y se lo digo al pueblo salvadoreño, se llama Jorge Castro. A mucha honra, yo he trabajado más de 27 años en la administración pública. No he estado afiliado a ningún partido más que a Nuevas Ideas. Y la reto, si no estoy diciendo la verdad, que me lo demuestre. Mi único partido de por vida ha sido Nuevas Ideas. Y cuando estos personajes llegaron a las carteras de Estado, yo ya trabajaba, tenía años de trabajar en la administración pública. Por eso es que su servidor tiene todo el conocimiento dentro de la administración pública para plantarse, para votar por lo que realmente es y para decir lo que no es ilegal de todos sus procesos. Porque tengo el conocimiento. Y déjeme dejarle claro que en su fracción nadie los tiene, porque ninguno ha estado laborando en la administración pública. Por eso tuve la convicción de afiliarme a Nuevas Ideas, porque pude ver el cambio en la administración pública. Pero que no le dé miedo decir el nombre. Ayúdeme, porque a su servidor, a Jorge Castro, yo me siento orgulloso precisamente de haber estado en la administración pública, porque eso me dio el sustento para poder alimentar a mis hijos, para poderle dar educación en un trabajo digno. Aquí el pueblo salvadoreño debe saber algo. Pararse aquí y negar los sobresueldos es fácil. Cualquier exfuncionario se para y se sienta y dice, no recibí sobresueldos. Pero deben de saber a dónde se reflejan los sobresueldos. Los sobresueldos se reflejan en el incremento patrimonial de cada funcionario.
Todos los funcionarios, y oigan bien esto, al ingresar como funcionario, hacen una declaración inicial de patrimonio. Establecen todo su haber patrimonial. Cuando salen, hacen una de salida. Y ahí es donde entra un estudio para ver el incremento que ha habido, que no está justificado. Cuando la señora citada establece que no tuvo incremento patrimonial, no es cierto, primeramente, porque ella tuvo un incremento patrimonial normal. Es que es diferente a tener un incremento patrimonial justificado legalmente a un incremento no justificado legalmente, y ahí es donde está la clave. Incremento patrimonial tuvo porque no tenía salario. Sí tenía salario. Al tener salario le incrementó su patrimonio, porque no es el mismo como cuando entró. Ahora bien, otra cosa que el pueblo debe saber precisamente es que la Corte Suprema de Justicia, en probidad, que es la encargada de hacer un estudio de cada declaración con la declaración final de cada funcionario, pues la Corte manipulaba y ordenaba que a ciertos funcionarios no le hicieran ese estudio, incluyendo a la persona aquí citada. Entonces ella hizo la declaración inicial, hizo la declaración final, pero no se le hizo el estudio para ver qué tanto le había incrementado el patrimonio y cuál estaba justificado y cuál no. Están las declaraciones suyas, tal como usted lo dice, pero no está el estudio, porque la Corte, porque esos magistrados específicamente evitaban que se explorara y se analizara a ver qué incremento no estaba justificado, y lo tiene que tener claro el pueblo. Entonces manipulaba, y entonces decían, bueno, Rodrigo Ávila, no le hagan el estudio. Fulano de tal, no le hagan el estudio. Empezaban a manipular precisamente el trabajo de probidad para que no se dieran a los resultados. ¿Por qué? Porque ahí se ve el reflejo de los sobresueldos, por ejemplo. Entonces, en el caso de la persona citada, su servidor ha podido ver la declaración inicial y la declaración final. Entonces le voy a hacer una pregunta, pero antes le voy a leer el artículo que habla del falso testimonio. Y dice, el que en declaración ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Puede establecer usted ante el pueblo salvadoreño claramente que su incremento patrimonial fue solo vinculado a su salario? Fíjese bien, porque hemos pedido que se haga el análisis de su incremento patrimonial. Usted está afirmando, primero dijo que no recibió complemento salarial, que no tenía otros ingresos, que usted tenía su salario y no recibió ningún otra remuneración. Aquí ante el pueblo salvadoreño y ante esta comisión, puede declarar tajantemente que la declaración inicial suya de patrimonio, la declaración final suya de patrimonio, solo refleja el incremento patrimonial de su salario. Yo puedo declarar ante el pueblo salvadoreño varias cosas. Uno, como lo he explicado a lo largo de toda esta jornada de esta mañana, que no he recibido ningún sobresueldo, ni tampoco ningún otro compensación, ni de ningún tipo. También puedo decirle al pueblo salvadoreño que he desempeñado mi trabajo como funcionaria pública apegada a ley. He hecho todas mis declaraciones apegado al procedimiento y también apegada al contenido que la ley manda. Eso está desarrollado a lo largo de los años que hice como funcionaria pública, que no ha sido una sola vez, sino que he repetido todas las declaraciones de probidad que han sido requeridas de acuerdo a la ley. Y usted está manifestando algunos elementos que en lo particular no me han sido notificados, pero voy a indagar respecto a ese tema porque usted se está refiriendo a un elemento que en lo particular a mí no se me han hecho saber en ningún momento. Pero creo que también es importante que la población salvadoreña conozca que en todo mi desempeño profesional, en todo mi desempeño,
como funcionaria pública no he recibido ningún sobresueldo, que lo único que he recibido de fondos públicos es lo proveniente de mi salario. En conclusión, realmente no le contestó ni al pueblo ni a mí. Mi pregunta fue clara. Fue si su incremento patrimonial estaba solamente vinculado a su salario. Cuando uno da esa respuesta que usted da, obviamente está obviando dar la respuesta. Porque si no, uno claramente dice, sí, mi incremento patrimonial es solo vinculado a mi salario. Si no, sencillamente lo que usted teme es dar la declaración, porque obviamente después el resultado de ese estudio que no se hizo va a reflejar si solo está vinculado a su salario. Pero si usted tiene la certeza clara de que su incremento declarado solo está vinculado a su salario, entonces dígalo. Yo he sido muy clara en responder a su pregunta. Es que es Diputado, diferente. Yo he respondido con toda claridad. Es la única de fondos públicos. Lo único que yo he recibido es mis salarios. Yo no he recibido ningún sobresueldo ni ningún otro tipo de asignación económica. Quiero dejarlo muy claro y lo he dicho a lo largo de toda esta comparecencia, que es la razón por la cual me ha citado. No he recibido en ningún momento, a lo largo de mi ejercicio profesional como funcionaria pública, ningún sobresueldo o ninguna asignación de otro tipo. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por las respuestas que nos ha dado. Le agradecemos que responsablemente asistió al citatorio. Muchas gracias. Tal vez los técnicos nos acompañan, por favor, en la salida de la persona. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.